Hola, fantástico día. Les doy la bienvenida al segundo capítulo de la Revolución de los Ancestros. En el episodio de hoy vamos a ver una historia conmovedora acerca de una transmisión de lealtades ocultas, de repeticiones que hay entre madre e hija. Quédense para ver este desenlace y para que podamos analizar y conocer a profundidad cómo se heredan y se detectan las lealtades ocultas. Quiero contarte un poquito antes algo acerca de mi vida. En cada capítulo te voy a ir dando cápsulas acerca de mí, de mi árbol y de cómo he sido la sanadora del mismo. Yo soy emprendedora desde pequeña. Tenía alrededor de unos 6 o 7 años y acompañaba a mi abuela paterna en sus días de costura. Entonces ella me regalaba unos encajes y yo creaba unos moñitos, unos rococó. Y yo ya los vendía en el colegio. Siempre me encantó el dinero, me encanta ser comerciante y también vender. Vengo de familia de emprendedores. Siempre fui artista, me encantó la música, el dibujo, el baile, pero fui terrible estudiante. Me sacaron como de 20 colegios, finalmente nunca quise terminar. Mi papá quería que yo estudiara derecho, pero afortunadamente escuché mi corazón y mis instintos. A los 18 años me retiré del colegio tradicional y decidí estudiar cosmetología, belleza y maquillaje. Lo amé. Fue mi pasión, me fue muy bien y a los 19 años monté mi primer negocio. Durante 18 años fui emprendedora exitosa y desde allí, desde el negocio de la belleza, yo le enseñaba a otras mujeres y a otras chicas muy jóvenes el arte de la belleza y las enseñaba a ser independientes, que ellas aprendieran a generar dinero por sí mismas para que pudieran tener una mejor vida y sacar a sus hijos adelante. Entonces, desde allí ya estaba mi propósito palpitando. Bueno, hasta ahí esta cápsula acerca de mí. Vamos a comenzar con esta historia jugosa, está impresionante, es impactante. Gracias por las personas que me han enviado sus historias. Vamos a ir analizando, las voy a ir organizando poco a poco. Bueno, y si este podcast les gusta tanto, empiecen a votar si quieren más capítulos a la semana. Hoy vamos a hablar de la historia de Dolores. Recuerden que aquí cambiamos los nombres, los países, para no herir susceptibilidades. Dolores, cuando llegó a mí, ella ya es una mujer madura, adulta. La atendí aproximadamente hace unos 3 años. En la actualidad, Dolores debe tener 70 años aproximadamente. Revisando su historia, efectivamente este año cumple 70 años. Dolores llegó a mi consulta queriendo sanar ella, pero sobre todo queriendo ayudar a su hija Margarita. Vayamos a la historia de Dolores a profundidad. Dolores es hija de una mujer campesina, ellos son españoles y vivieron la guerra civil de España en ese momento con el dictador Franco. Dolores nació hacia alrededor del año 54 y vivía como a las afueras, en la zona de campo. Entonces vivió todo este proceso, toda esta dictadura. Ella fue la menor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Fue hija de un padre dictatorial, distante, castigador, un monstruo. Era más un monstruo que un padre. Ella le temía. Era impositivo, agresivo física y verbalmente con sus hermanos. Ella, por ser la menor, realmente fue la que menos maltratos físicos o castigos sufrió, pero recuerda haber vivido esa violencia con su padre. Su madre, una mujer absolutamente amorosa, sumisa, pero en el fondo valiente, que trató de disfrazar esa guerra que estaban viviendo ellos en ese momento y el maltrato también, con su amor y con su devoción. Ella recuerda a su mamá como una santa, se dirigían hacia ella todos sus hijos. Una mujer cariñosa, una mujer elegante, le gustaba leer y les construía un mundo de fantasías a sus hijos en medio de ese caos. Uno a uno, los hijos grandes fueron dejando su casa
para abrirse camino. En cuanto tuvieron algo de estabilidad, rescataron a la madre de Dolores, que todavía estaba junto a este cruel hombre, con 3 hijos. Los 3 mayores fueron los que decidieron partir y abrir camino, ¿no? Irse a la gran ciudad. Así fue como todos llegaron allí. Se hicieron cargo de esta madre amorosa, a quien vamos a llamar Remedios. Todos amaban a Remedios. Era el centro de la familia, era una madre maravillosa, era una abuela ejemplar. Ya los hijos mayores empezaron a tener sus propios hijos, pero era una mamá matrona de la época, con unas costumbres arraigadas, una mujer católica, apostólica y romana, de rezar el rosario todos los días, de asistir a la iglesia, de comulgar, de propagar las buenas costumbres en la mesa en su hogar. Pero era muy amorosa, ella inculcaba todos estos valores desde el amor. Sus hijos la adoraban. Dolores, nuestra protagonista, como les dije, es la hija menor. Y es un poco diferente. A Dolores le gusta la fiesta, a Dolores le encanta el flamenco. Y por esa época también ya llegaban a España los tangos, los boleros y las rancheras. Dolores aprendió, igual que sus hermanos, el arte de la hotelería y el turismo que se estaba dando como activando por aquella época. Logró ubicarse en un buen hotel en la ciudad de Madrid y allí todos los extranjeros que llegaban la cortejaban y ella tuvo allí sus primeros amores. Llegaba con ramos de flores a la casa. Ella y su hermana eran muy bonitas físicamente. Recuerdo haberme impactado en la sesión con la belleza de Dolores. Es una mujer madura, pero de esas mujeres que uno dice tuvo que haber sido muy, muy linda de joven porque aún conserva esta belleza en la madurez. Bastante bonita, y en realidad me cuenta ella que todos en la familia eran guapos y esto se lo debían a Remedios. Remedios, la mamá de Dolores, era una mujer sensacional, elegante, de piel blanca, de fino caminar, con una clase y unas maneras que hacían a cualquiera mirar, incluso a su edad. Su padre también era un hombre guapo, aunque era huraño, tosco y regañón, era un hombre campesino, pero tenía guapura en su piel, él era más moreno, más prieto. Dolores era bohemia, de risa fuerte, contagiosa, alegre, de chistes picantes que hacían reír a sus hermanos, aunque no los hacía delante de su mamá porque a Remedios no le gustaba la vulgaridad. Poco a poco los hermanos se fueron casando y en su casa quedaron las 3 mujeres. Quedó Dolores junto a su hermana y Remedios, su mamá. Ya tenía Dolores alrededor de 40 años, todavía vivía con su madre y su hermana, y después de una gran fiesta de estas de flamenco que a ella le encantaban, se ha enterado que está embarazada. Esto fue una hecatombe para la familia. Dolores ocultó su embarazo casi hasta los 6 meses. Para Remedios, la mamá de Dolores, esto fue una gran vergüenza. Pero para el menor de los hombres, esto fue una traición letal. Así que él no le volvió a hablar. Dolores vivió en vergüenza su embarazo. Cuando sus hermanos llegaban a la casa de su mamá era el sitio de reuniones, de fiestas y donde todos los hijos los domingos llegaban con sus respectivas esposas, porque Remedios los acogía, los acobijaba, y al ser ella una matrona, una líder, se cumplían ciertas órdenes aunque no lo dijeran. Todos sus hijos llegaban allí. Mientras tanto, Dolores vivía lo que le restó de su embarazo 3 meses escondida. Cuando nace Margarita, la hija de nuestra protagonista Dolores, nace una bebé extremadamente delgada, casi desnutrida, casi invisible. Tomó todo el rechazo que sintió su madre, el rechazo que le transmitió su familia. Y cuando se transmite esta herida de rechazo, el bebé quiere ocupar el menos espacio posible, porque la información que está guardando allí es: no debo molestar,
no soy bien recibido, no quiero molestar. Entonces esta criatura nació absolutamente flaquita, pero saludable. Más adelante hablaremos un poco más acerca de esta herida de infancia del rechazo. Con la llegada de la bebé Margarita, llegó la reconciliación. Un bebé siempre trae alegrías, los hermanos la acogieron, el hermano menor le volvió a hablar y por un tiempo todo fue disfrute y felicidad. Siempre había niños corriendo en la casa, Remedios seguía siendo la abuela cariñosa y todo volvió a la normalidad. Pasaron 5 años y Dolores volvió a sus andanzas. Volvieron la fiesta, las copas y los amigos. A ella realmente le gustaba disfrutar. Eran finales de los años 90 y en esas salidas Dolores conoció al amor de su vida. Una mujer muy masculina y varonil, a quien vamos a llamar Mari. Morena, cabello corto y sin maquillaje y ni una pizca de feminidad. Sí, Dolores se enamoró perdidamente de esta mujer, al punto que dejó su familia, dejó a su madre, se llevó a su hija Margarita y Remedios casi convulsiona al enterarse. Sus hermanos y la familia la desterraron. No le volvieron a hablar y cortaron toda relación con ella. Pero no importó, Dolores lo dejó todo atrás, se fue a vivir con Mari y su pequeña Margarita. Mari de vez en cuando la golpeaba, tenía malos tragos. Pero Dolores soportaba todo por amor. Ella había visto muchas veces a su madre aguantar maltratos de parte de su padre. Así que tenía esa información de que eso era normal. Así eran las relaciones. El idilio entre Mari y Dolores duró 3 años. Dolores volvió a su casa después de una golpiza que le dio Mari, pero en realidad lo hizo más movida porque su madre Remedios había entrado en una depresión a raíz de todo lo que había pasado. Dolores adoraba a su mamá y el remordimiento, la culpa y la mala vida que llevaba solo le hacían pensar que todo esto era un castigo de Dios por desobedecer a su madre y avergonzar a su familia. Dolores fue recibida con su hija, pero nada volvió a ser igual. Había una letra escarlata indeleble en su frente. Sus hermanos le hablaban con desprecio y aunque su familia nunca tocó el tema, siempre fue un secreto a voces. Dolores renunció al amor, a sus sentimientos. La culpa y la vergüenza, sobre todo, la fueron consumiendo. Se enclaustró en la casa y nunca más volvió a salir. Su madre, Remedios, murió. Su hermana murió unos meses después. Con los años, todos sus hermanos han muerto. Hoy en día solo le sobrevive, o en ese momento que tuvimos la consulta, un solo hermano. Ella vive con su hija Margarita. Todavía se siente sucia, pecadora, siente que ella provocó la muerte de su madre, siente que de una forma u otra ella destruyó la familia. Hoy en día tiene 70 años, los ojos llenos de cataratas y una masa enorme que creció en su útero. Su hija Margarita tiene muchos sueños, pero no despega. Ella vino a mí a consultarme para pedir ayuda para su hija, para que pueda emprender, para que pueda salir adelante y cumplir sus sueños. Son de la misma raíz, pero de distinto árbol. Se sana de manera individual, fue mi respuesta. Dolores, al renunciar a su vida sexual, desarrolla en su cuerpo una masa en forma de castigo. Miren lo impactante que es nuestro inconsciente. Y ella ha colocado allí una separación, un castigo de carne. Ese es el precio de la vergüenza que ella tiene. Y estas cataratas que la enceguecen es porque ella no quiere ver el futuro, no quiere ver qué va a pasar.
Todo esto es biodescodificación a nivel inconsciente. Puso una barrera de carne en el órgano que ella culpa de su deseo, que ella culpa de su desgracia, por haber sentido placer, por haberse enamorado, por haber roto las reglas de la sociedad. Entonces a nivel inconsciente ella produjo una masa, su cuerpo lo produjo así. El sentirse excluida la hizo renunciar a su sexualidad, la hizo guardar su voz y literalmente la hizo morir en vida. Esa fue la decisión que ella tomó. Uno de los temores más grandes que tiene nuestro árbol es el miedo a la exclusión. Y ella fue excluida. Entonces, al vuelve en vergüenza y prefiere renunciar a todo eso y prefiere castigarse a sí misma. Y entonces su cuerpo empieza a manifestar este castigo, esta rabia y esta vergüenza. Su hija Margarita, pues absorbe el rechazo familiar, por eso esa extrema delgadez, pero también hay una lealtad oculta, o más bien visible, porque ella está de parte de su mamá, pero a esta lealtad le llamamos en transgeneracional, que es el niño mosquetero de la reina. Es diferente al hijo bastón. El hijo bastón es este que tienen las parejas muy maduras de avanzada edad y a nivel inconsciente se programa a tener un hijo como para que nos cuide. Y este hijo se va a sabotear en las parejas y va a hacer todo. Pasa a ser el papá de los papás. Pasa a ser el cuidador y se cambian los roles, se cambia allí el orden sistémico. En este caso, el niño mosquetero, que viene siendo Margarita, ella no es la mamá de su mamá, es la pareja. Ella pasa a respaldar, porque ella recuerda la vergüenza de su mamá y ella no se avergüenza. Ella se enfrenta con valentía. Margarita es una persona que tiene cierto carácter, tiene cierto ímpetu, tiene ganas de emprender, tiene sueños, es una mujer culta, preparada, le absorbe. Pero esta herida de rechazo hace que la rechacen su propia familia, a veces el círculo de amigos, ella misma rechaza oportunidades y con esta lealtad invisible de niña mosquetera, entonces comienza los proyectos, pero ella misma se sabotea. No quiere llegar a tener tanto éxito porque le da miedo abandonar a su mamá. Ha tenido varios intentos en el extranjero y por eso es que Dolores me consulta precisamente para saber por qué su hija no despega. Entonces luego yo tengo una sesión con Margarita que será una historia en el próximo capítulo. El trabajo de Margarita es personal, es ella quien debe sanar, quien debe tomar las decisiones, debe dejar a mamá para perseguir sus sueños y poder sanar su árbol. Pero ya comienza a haber una lealtad voluntaria. Dentro de los planes de Margarita no está abandonar a su mamá. Y para ella está bien quedarse soltera, está bien no emprender y está bien. Lo toma desde ahí, desde no un sacrificio, sino desde una decisión. Y esa también es una forma de asumir responsabilidades. Es una forma de decidir, ok, yo sé que tendría todo el mundo por delante, pero elijo ser leal con mamá. Espero que les haya gustado esta historia maravillosa de hoy y ahí podemos ver cómo se crean estos patrones, cómo desarrollamos enfermedades, cómo creamos lealtades, cómo limitamos nuestra vida. Venimos programados, pero no destinados. Si tú cambias tus programas, cambias tu destino. Tú tienes la opción de cambiar tu árbol y la opción de decidir. Nos vemos en el siguiente podcast. Comparte, sígueme, dale like y comenta. Gracias por estar aquí. Chao, chao.